Hola damas, aquí estamos con la segunda lección para la Navidad. Am, la semana pasada estudiamos las damas del cuento navideño y esta semana este, voy a repasar algunas de las personas de la Navidad, pensando en la pregunta en qué se encontraron cuando recibieron las noticias que venía el Mesías. Entonces, vamos a empezar con oración. Señor, te pido que bendigas esta lección y que todo sea para tu honra y gloria. Úsame, toca algún corazón en este día y pues úsame para tu honra y gloria. Que cada palabra sea de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estoy estrenando mi espíritu navideño, ¿no? Ok. Entonces, vamos a pensar en qué se encontraron las personas cuando recibieron las noticias que venía el Mesías. Porque a veces cuando algo grande pasa, nosotros recordamos lo que estábamos haciendo en ese momento. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, en el 2001, es cuando se tumbaron los torres y cada persona que recuerda ese día, recuerda lo que estaba haciendo cuando recibieron esas noticias. Entonces, el nacimiento de Jesucristo era una noticia muy grande y había mucha gente que recibió las noticias que el Mesías iba a venir o que el Mesías ya había llegado. Y mientras leía estos pasajes de Mateo 1 y Lucas 1 y 2, estaba pensando en eso. Y sé que no puse las unidades esta semana, pero creo que sí les había dicho que podían leer esos capítulos. Entonces, si los leyeron, ya van a saber un poco de lo que estamos hablando. Pero si no, de todos modos pueden ver esta lección y vamos a ver si toca tu corazón en alguna manera. Entonces, primero, el primer capítulo navideño es Mateo 1. Y en Mateo, cuando Mateo escribió ese libro, él se enfocó en el hecho de que Cristo es el Rey. Y por eso en Mateo 1 tenemos el linaje de Cristo y se enfoca en que es el linaje de David, quien era el rey de Israel, porque Cristo viene del linaje real de Israel. Pero
eso es aparte. Vamos a empezar con el versículo 19, Mateo 1:19. Dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces, eso era cuando José recibió o se dio cuenta de que María estaba embarazada, aunque ellos estaban comprometidos, pero no habían estado juntos, y María estaba embarazada. Entonces José quería dejarla en una manera secreta. Dice como era justo. Entonces, ¿en qué se encontró José cuando recibió las noticias del nacimiento de Cristo? José se encontró haciendo una decisión. Él tenía el deseo de hacer la decisión correcta y pensaba que sabía lo que debería hacer. Él decidió dejar a María secretamente para no infamarla. Decidió no traer mucha no traer atención al hecho de que María le había decepcionado. Él lo iba a hacer de una manera secreto, una manera honrable. Y él pensaba que estaba haciendo la decisión correcta, pero mientras buscaba la voluntad de Dios, yo imagino que él estaba orando acerca de esa decisión y diciendo, Dios, parece que María ha estado haciendo cosas que no debería, pero ¿cómo debo tratar con esta situación? Y mientras José buscaba la voluntad de Dios, Dios cambió el plan de José. Y Dios le dijo, María no ha hecho nada malo. El niño que ella va a tener fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces, yo creo que cuando nosotros tenemos que decidir algo, si realmente buscamos a Dios y buscamos la voluntad de Dios, Él no nos dejará avanzar en un camino equivocado. A veces nos ponemos a pensar en decisiones que hicimos antes y a veces sabemos que era la decisión incorrecta, pero a veces no sabemos. Pero sabes que si recordamos que cuando hicimos esa decisión estábamos orando y estábamos pidiendo la voluntad de Dios, tenemos que tener fe de que Dios nos dirigió en el camino correcto. Quizás no fue de la misma manera que haríamos la misma decisión ahora, pero en ese momento Dios supo dónde estábamos en nuestras vidas y Él supo lo que iba a hacer y Él supo cómo dirigirnos en el camino correcto. Entonces tenemos que tener fe de que
de que si realmente estamos buscando a Dios, no vamos a seguir el camino incorrecto. En el versículo 20 dice, y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. José estaba listo para hacer lo que le parecía correcto cuando el ángel le apareció. En ese cuento era un ángel que apareció, pero imagínate que Dios aparece en tu vida en el momento en que estás. ¿Le va a encontrar haciendo una decisión correcta o le va a encontrar haciendo una decisión que tú sabes que no es la decisión correcta? O sea, hay algunas decisiones que nosotros sabemos que es pecado o que quizás Dios ya nos ha dicho que es la decisión incorrecta, pero es lo que nosotros queremos, entonces seguimos adelante con lo incorrecto. Si Dios aparece personalmente, sabemos que Él siempre está con nosotros, pero si Él aparece de una manera visible en este momento, le va a encontrar haciendo la decisión justo, la decisión justa o la decisión pecaminosa. Espero que sí estamos tratando de hacer las decisiones justas como José quería hacer. Y yo creo que es por eso que el ángel le podía hablar de esa manera y decirle lo que era correcto, porque él estaba tratando de hacer lo correcto. Si él no quiso hacer lo correcto, yo creo que es posible que el ángel no iba a decirle que el camino que quería seguir estaba mal. O sea que cuando nosotros avanzamos con lo que creemos que es la voluntad de Dios, Él va a dirigir el siguiente paso y Él dirige cada paso y Él nos mantiene en su voluntad. Y si vamos de una manera equivocada, pero estamos tratando de hacer lo correcto, Él va a guiarnos otra vez al camino correcto. Él no va a dejarnos seguir ese camino incorrecto. Ok, gasté mucho tiempo explicando eso, pero espero que sí me entendieron. El versículo 21 dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José iba a poder aceptar ese niño como su hijo adoptado. Pero José no solo necesitaba aceptar al bebé como hijo adoptado, también necesitaba aceptarle como su Salvador, porque el niño era Jesucristo. Y estaba viendo esa palabra Jesucristo. ¿Sabían ustedes que Jesús significa Jehová salva y Cristo significa ungido?
Y Mesías es la palabra hebrea o viene de la palabra hebrea que significa Cristo. Entonces Jesucristo es el ungido, el escogido por Dios para salvar y para como sacerdote. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento fueron ungidos para hacer el trabajo del sacerdote, que era de llevar las peticiones del pueblo a Dios. Y Cristo hace eso por nosotros. También Él es ungido como rey de todo el mundo. y todavía no vemos eso completamente. Sabemos que Él es rey, sabemos que Él está en control, pero un día vamos a ver físicamente que Él reina sobre toda la tierra. Entonces Jesucristo es el ungido y es Jehová el Salvador. Ok, vamos a ir a Lucas. En Lucas 1, esto es antes del nacimiento de Cristo. Y Lucas se enfoca en que Cristo es hombre. Tal como Cristo es Dios y Cristo es Rey, Cristo es un hombre físico. Dios lo mandó como Dios en carne para sufrir como un hombre, para sentir como un hombre, para ser el ejemplo perfecto de los hombres. Entonces Cristo es completamente hombre. Pero regresando al tema, vamos a ver Zacarías. En el versículo 8 dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó un suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Entonces, ¿en qué se encontró Zacarías cuando recibió las noticias del Salvador? Zacarías se encontró ejerciendo el sacerdocio. Eso era su trabajo. Él trabajaba en el ministerio, en el templo. Entonces él estaba haciendo su trabajo ese día y estaba sirviendo en el templo. Imagínate si él había decidido no llegar al templo ese día. Entonces el ángel no le iba a poder aparecer ese día. Pero Zacarías se encontró haciendo lo que debería estar haciendo. Y el versículo 13 dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Zacarías había estado orando porque dice: tu oración te ha sido oída. Entonces, él había estado orando, pero él se quedó sorprendido con la respuesta. Y a veces nosotros estamos orando por algo, pero no esperamos una respuesta, o quizás a veces sí esperamos la respuesta, pero en el momento que llega, no lo estamos buscando. Y quizás cuando llega la respuesta, no estamos listos para aceptarlo, o
o quizás quizás no lo reconocemos como la respuesta de nuestro corazón. No estamos preparados para dar las gracias a Dios como deberíamos. Quizás llega de una manera que no esperábamos, y no es exactamente lo que queríamos. Pero Zacarías, aquí el ángel le dijo, tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Y él, en ese momento, no lo creyó. Después lo creyó, quizás antes cuando estaba orando, quizás a veces él pensaba, sí, Dios va a responder esa petición, pero en ese momento quedó sorprendido, pues. El versículo 16 dice, y hará, está hablando del hijo de Zacarías, quien era Juan. Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, Zacarías ok, perdón, se me olvidó lo que iba a decir allí, pero eso es cuando Zacarías se dio cuenta también de que el Mesías ya venía. Eso es cuando el ángel le dijo, no solamente tú vas a tener un hijo, pero ese hijo va a preparar el camino para el Mesías que ya viene. Entonces, el hijo de Zacarías tendría el privilegio de preparar el camino para Jesucristo. El versículo 30 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. María se encontró viviendo una vida piadosa. Ok, entonces, ¿en qué se encontró María cuando recibió las noticias? No sabemos exactamente lo que estaba haciendo María, pero sabemos que ella estaba viviendo una vida piadosa. ¿Por qué sabemos eso? Porque dice que ella había hallado gracia delante de Dios. Y María se encontraba tan cerca a Dios que Dios la escogió para ser la madre de su hijo. El versículo 31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces, imagínate si ella no había mantenido su relación con Dios. Yo no creo que Dios la iba a escoger si ella no mantenía esa relación especial con Dios. Y cada uno de nosotros podemos mantener una relación muy especial con Dios porque realmente Él es el más maravilloso de nuestra vida. Él es nuestro
amor verdadero. Él es nuestro mejor amigo. Él es el que nos ama más que nadie. Entonces, Él quiere una relación con nosotros. Y hay cosas en nuestras vidas. Dios no nos va a escoger a ser la madre de su hijo, pero sí tiene planes para nuestras vidas. Pero hay cosas que Él no puede hacer con nosotros si nosotros no mantenemos esa relación con Él. El versículo 37 dice, porque nada hay imposible para Dios. María creó las palabras que nada hay imposible para Dios. Y el versículo 45 dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Ella, dice, bienaventurada la que creyó. Ella creyó que Dios iba a hacer lo que había dicho. Regresando al versículo 38, dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y el ángel se fue de su presencia. Ella aceptó humildemente lo que el Señor tenía planeado. Imagínate si ella había dicho, no, Dios no puede hacer eso en mi vida. Yo tengo planes para casarme. Yo ya estoy preparando para mi futuro. Y ahora Dios está cambiando todo. Yo no puedo creer eso, no puedo aceptarlo. Si ella hubiera dicho eso, si ella hubiera quedado con esas preocupaciones y esas quejas, Dios no podría usarla como Él la usó. Y a veces Dios trae cosas a nuestras vidas que cambia nuestros planes completamente. Pero Él tiene un plan mejor para nosotros. Porque imagínate, si ella hubiera rechazado ser la madre de Jesucristo, yo no creo que ella podría tener un plan mejor que eso, de ser la madre de Jesucristo. Pero ella supo que la voluntad de Dios era la mejor, el mejor camino. Y ella sí tuvo tribulaciones durante su vida, porque ella era la madre de Cristo. Ella tuvo que ver a su hijo morir, pero ese plan de salvación pudo salvar a todo el mundo. Era un plan que vale para la eternidad. No se trataba solamente de María y lo que ella quería. Y yo creo que Dios escogió a ella también porque ella era una dama humilde que iba a poder ser dirigido por Dios.
Entonces, ella aceptó ese plan y el versículo 41 dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Entonces ahora pasamos a Elizabeth. ¿En qué se encontró Elizabeth cuando recibió las noticias del Mesías? Pues no sabemos otra vez exactamente lo que estaba haciendo Elizabeth en ese momento, pero lo que sabemos es que ella se encontró preparando para su bebé. Ella había recibido noticias de que ella iba a tener un hijo y ella estaba haciendo esos planes. Pero el versículo 42 dice, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Aunque aún no se podía ver a Jesucristo, Elizabeth reconoció su presencia de inmediatamente. Cuando María entró, Elizabeth reconoció que estaba en la presencia del Mesías y reconoció que María iba a ser la madre porque porque ella porque el Espíritu Santo le hizo saber que ese bebé que María iba a tener iba a ser Jesucristo. Ok, entonces en Lucas 2 es cuando nació Cristo. Y tenemos unas personas que se dieron cuenta de que Cristo había nacido. Primero vemos en el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Entonces tenemos los pastores. ¿En qué se encontraron los pastores cuando recibieron esas noticias? Ellos se encontraron trabajando de noche. Ellos no estaban haciendo algo grande, no estaban haciendo un trabajo muy importante. Ese trabajo se consideraba un trabajo bajo, pero ellos estaban haciendo lo que deberían de hacer. Estaban haciendo su trabajo. Estaban donde deberían de estar. Imagínate si uno de ellos esa noche había decidido que no se sentía muy bien y no iba a ir al trabajo. Entonces, ese pastor iba a faltar algo muy maravilloso. Imagínate llegar al trabajo el siguiente día o noche y escuchar a todos los demás hablando de lo que había pasado el noche anterior. Y imagínate saber que eres el único que no estabas allí. Y no estoy diciendo que si estás enfermo, tienes que ir al trabajo. Pero yo creo que ellos supieron dónde deberían de estar y estaban allí donde Dios quería que estuvieran. Entonces, a veces solamente tenemos que seguir adelante haciendo la siguiente cosa. Y pues tomando cada día
porque yo me imagino que estaban... Sochi, that's enough. Me imagino que estaban cansados, como muchos de nosotros. Nos cansamos de la misma cosa día tras día, pero estaban allí porque era lo que deberían de hacer. El versículo 10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Por alguna razón, Dios escogió traer las noticias de su nacimiento directamente a esos pastores en una manera muy poderosa. Quizás porque Él supo que ellos estaban listos para las noticias. Ellos estaban listos para escuchar acerca de Dios y para aceptarlo. Yo creo que si una persona está listo para aceptar a Cristo, Dios va a traer a alguien para decirle cómo. Dios va a dirigir a alguien para que los que pues están buscando a Dios van a tener la respuesta. El versículo 15 dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Quizás quizás Dios trajo esas noticias a ese grupo de pastores porque ellos estaban listos no solamente para aceptar a Cristo, pero también para salir a contar a otros que el Mesías había llegado. El versículo 17 dice, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Yo creo que Dios quería un grupo de trabajadores un grupo de personas comunes para compartir las noticias a los demás. Entonces, los pastores eran ese grupo que iba a llevar esas noticias que ya había venido el Mesías a los demás. Ahora el versículo 25 dice, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y ese hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Simeón se encontró esperando la consolación de Israel. Otra vez no sabemos exactamente lo que estaba haciendo Simeón, pero sabemos que él estaba esperando la consolación de Israel. La palabra consolación significa una persona o cosa que consuela a alguien quien ha sufrido. Y Israel había sufrido mucho en ese tiempo. Y Jesús es el que trae consolación, es el que
pone todo en orden. Es el que trae salvación. Todos sufrimos por el pecado, pero Jesús trae salvación y eso es nuestra consolación, la salvación que tenemos en Él. Y en el futuro, Él va a establecer su reino y va a traer consolación más físicamente a Israel. Entonces, eso es lo que Simeón estaba haciendo cuando recibió las noticias que el Mesías estaba allí. Él estaba esperando con anhelo esa salvación, esa consolación. El versículo 26 dice, y él había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese el ungido del Salvador. Simeón caminaba en el Espíritu, y por eso el Espíritu Santo podía hablar al corazón de Simeón acerca de la venida del Mesías. Y el Espíritu Santo le dio a conocer que él iba a poder ver con sus ojos a ese Mesías. El versículo 27, y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, entonces, otra vez, el Espíritu Santo es el que trajo a Simeón al templo. Dice, movido por el Espíritu, vino al templo. Él obedeció la dirección del Espíritu y por eso Él estaba presente ese día. Y nosotros también debemos de obedecer lo que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón. Cada impulso que da el Espíritu Santo debemos obedecerlo. Debemos caminar cada día con eso en mente de que si el Espíritu Santo nos guía a hacer algo, lo vamos a hacer. Y sabes que el Espíritu Santo quiere guiarnos cada día, no solamente de vez en cuando, no solamente con algo grande, pero Él nos guía en cosas chiquitos también. A veces Él nos guía a leer la palabra de Dios. A veces Él nos guía a no faltar un culto en la iglesia, porque quizás no nos sentimos bien, pero Él nos da la energía que necesitamos para llegar a la iglesia. Y el Espíritu Santo está dirigiéndonos a hacer eso. Quizás el Espíritu Santo está guiando a hablar con alguna persona. Y si obedecemos en el momento que podemos, Él nos puede guiar a otra cosa. Él nos puede dar el siguiente paso. Pero si decidimos que no lo quiero hacer o no lo quiero hacer ahora, es cuando empezamos a ignorar el Espíritu y empezamos a no escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces es muy importante que Simeón ese día estaba obedeciendo al Espíritu Santo. Si no hubiera llegado al templo ese día, no hubiera visto al Salvador ese día en el templo. Entonces, es por eso que Simeón estaba presente ese día.
Ahora Ana en el versículo 36. El versículo 36 dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. ¿En qué se encontró Ana? Ana se encontró sirviendo fielmente a Dios de noche y de día. El versículo 37 dice, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ella estaba dedicada y nunca se dio por vencida. El versículo 38 dice, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ana estaba muy lista a dar gracias a Dios y a compartir con otros que Jesucristo había llegado. Otra vez imagínate, si Ana no estuviera allí fielmente siguiendo a Jesús en el templo. Imagínate si la semana pasada ella se sentía muy desanimada y dijo, ya no voy a hacer eso, me voy a retirar, ya no quiero estar siempre en el templo orando y ayunando, ya me cansé, esta vida ya no es para mí. Imagínate si se había dado por vencida la semana anterior o el día anterior o el mes anterior, porque ella estaba allí 84 años. Entonces, imagínate si después de 42 años ella decía, ¿sabes qué? Ya hice mi parte, ya me voy a retirar. Yo creo que sí, Dios hubiera usado esos 42 años si ella estaba allí por 42 años y Dios la podía usar en grande manera, pero Dios quería seguir usándola. Y no solo eso, pero Dios quería que ella tuviera el privilegio de ver al Jesucristo cuando Él vino. Y pues a mí me pareció muy bonito ver las diferentes circunstancias de las personas de esta historia y ver cómo Dios los usó en sus vidas diarias. Ellos estaban solamente haciendo la siguiente cosa que deberían de hacer. Y Dios trajo una bendición, pues una bendición grande a sus vidas. Y pues para mí, no sé, es muy es muy bonito pensar lo que Dios también puede usar a nosotros si nosotros estamos caminando con Él, haciendo la siguiente cosa, viviendo día tras día en la voluntad de Dios. Él nos puede bendecir, Él nos puede usar grandemente.
Bueno, tenía otras cosas para leer, pero más que nada quería compartir eso. Entonces sí pudimos completar eso, y yo no voy a continuar porque ya hablé casi 1 hora. Pero si tienen oportunidad de leer las diferentes pues respuestas de las personas, pueden leer acerca de lo que dijo Elizabeth en Lucas 1:42-45, el canto de María en Lucas 1:46-55, la alabanza de Zacarías en Lucas 1:68-79, y la oración de Simeón en Lucas 2:28-32. Y también, si tienen tiempo, una de las cosas que yo hice mientras preparaba esta lección es que apunté los nombres que mencionan esos capítulos, que son nombres de Dios o que hablan acerca de Dios, como como Cristo, Mesías, Hijo del Altísimo, okay, las apunté en inglés, perdón. Okay, no sé cómo traducir Horn of Salvation, pero esos pasajes mencionan bastantes nombres o descripciones del Salvador, y también yo las busqué en otras partes de la Biblia, y hay bastantes pasajes que usan esos mismos nombres, y es un estudio muy bonito, pero no tenemos tiempo para eso, porque eso puede durar años realmente estudiando los nombres y los atributos de Dios y de Jesús. Bueno, voy a terminar con eso. Más tarde, yo creo que en la noche voy a hacer un video corto acerca de la tarea que va a ser para el año nuevo. Bueno, creo que el 2 es el sábado, el 2 de enero. Pero va a ser otra lección más o menos navideño también. Y voy a explicar esa tarea más tarde. Por ahora, adiós. Espero que pasen una Navidad muy bonita, muy bendecida, y el próximo estudio va a ser en el año nuevo. Entonces ya sí, entonces hasta entonces. Feliz Navidad.